Hoy en 678 nos visita el ex guitarrista de Almendra, Edelmiro Molinari. Multas internacionales a bancos por estafas, los medios opositores locales y su doble estándar permanente. Estamos hablando de las divisas, pero en este caso por el delito de manipulación, porque Inglaterra y Estados Unidos sancionaron, multaron a 5 bancos muy importantes, el HSBC, el Royal Bank of Scotland, el Citibank, la JP Morgan Chase y el UBS por manipular el mercado de divisas. Millonaria multa contra grandes bancos en Europa. Por manipulación bancaria. Pues aquí esto está en tapa de todos los diarios en Europa, ¿no? Está bueno prestarle atención un poquito a este tema, porque acá sancionás a una empresa y es un escándalo. Avance contra la libertad de empresa, pobres, nos están persiguiendo. Persiguiendo empresas o clausurando casas de cambio o bancos. Pueden generar que en algún tiempo más, Dios no lo permita, digamos, y probablemente no pase, esto es simplemente a modo de advertencia, nos encontremos con que la Argentina, sin darnos cuenta, ha cambiado radicalmente su formato democrático. La AFIP salió a cazar. La AFIP salió a cazar. Allanamiento en 71 bancos, casas de cambio, cooperativas, financieras, por una supuesta denuncia por parte de la AFIP y también de la Comisión Nacional de Valores, por una supuesta denuncia por parte de la AFIP y también de la Comisión Nacional de Valores. Lo que hace la autoridad regulatoria es precisamente penalizar aquellas maniobras que están contra de la ley. Y esto ocurre en la República Argentina y, como pueden observar, ocurre en los principales países del mundo, por una razón muy sencilla, porque la especulación financiera existe, porque las maniobras de especulación bursátil existen y porque es necesario tener instrumentos sofisticados para impedir que esas maniobras atenten contra la estabilidad económica de los países. Longobardi casi se refirió al tema. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Esta noche tenemos una cena juntos. ¿Ah, sí? Sí, es cierto, efectivamente. Tenemos que ir un ratito, me parece. Porque cumple 100 años en Citibank. 100 años en Citibank, efectivamente. Sí. Citibank, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, todos ellos se han portado muy mal y lo han hecho cuando peor le va al mundo, entre 2008 y 2013. Es decir, que son mucho más delincuentes todavía de lo que uno pueda imaginar. ¿En qué anda la OPO? En La Nación de hoy. Sacudida por las tensiones internas, la UCR prepara una cumbre para decidir el rumbo. Esto es un quilombo y el lunes va a volar todo por el aire. La frase tan prosaica como elocuente salió ayer de boca de un encumbrado radical que desandaba los pasillos del Congreso y sintetiza el ánimo que atraviesa a la UCR. Yo no estoy de acuerdo con que lo más inteligente, lo más conveniente, incluso desde el punto de vista electoral, sería sumar al PRO. Es una desconsideración, una falta de respeto y una deslealtad para con UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios, no se está haciendo en UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios, no se está haciendo en UNEN, porque nos está haciendo mucho daño. Jonás Gutiérrez y la medicina argentina. Voy a mi casa, le cuento a mi papá de principio se ríe, como que pensó que estaba haciéndole un chiste, no caía. Y bueno, nada, le cuento que es verdad, que me fui a hacer ver, me dice, bueno, quédate tranquilo. Ahí hablo con el resto de mi familia que estaba acá en Buenos Aires y me dice, no, espera, pues me querían operar ya el otro día, a las 7 de la mañana. Ah, ya al toque. Sí. Me dice, no, espera, vení, consultá médicos acá, tenés otra opinión. Así nos quedamos tranquilos y vemos qué te dicen bien. A mí me relajó mucho porque es un tema que quería enterarme bien de lo que me decían. Porque cuando me dicen la palabra tumor en inglés, que es tumor, es lo mismo, pero no entendía en ese momento, hasta que yo le dije si era un cáncer. Entonces, como que no quería que pase eso, decidí venir para Argentina. Sí, y además, digo, debe ser tranquilizador estar en tu país y con tu familia. Esa cosa de contención, ¿no? Sí, los afectos son muy importantes y ni hablar de la medicina argentina, los médicos son excelentes. Es bueno lo que decís, porque viste que uno tiene un concepto de que estamos atrasadísimos. No, Vos venís de Inglaterra, primer mundo. El tema de la diferencia que yo encuentro con Inglaterra es por ahí que Inglaterra no hace medicina preventiva. Claro. No hace. No. ¿Pero Entonces, ¿tiene deportista de élite? Y bueno, pasa. Disparen contra la tanqueta. Feynman en sintonía con Majul.
¿Qué hace con Canal 7? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? ¿Le renueva el contrato a la gente 678? Despolitizarlo, no. Cero política. ¿Sobre Casey Wonder le quiero preguntar? Sobre... El hostigamiento mediático que cayó sobre un chico de 11 años. Sobre el mercenario Birch. ¿Hablamos del mercenario Birch? ¿Qué quiere decir sobre Diego Sí, Birch? Birch es un mercenario y los programas que hace son de propaganda. No es un programa periodístico. ¿Qué es un programa periodístico? Son mercenarios. Un programa periodístico es muchos de los que están menos 678. Algo en relación a 678. Le preguntó a Macri si con Macri presidente 678 seguiría estando. Gracias. ¿Le preocupa tanto 678? Mercenario, no. Un saludo. No, vos me le venís, pregunta a Macri porque eso? vos veniste a buscar. Un saludo muy grande al mercenario. No, a Macri se lo preguntó a ustedes. Vos sos un laburante. Sí, Acordate, claro. mirá la cámara. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. Chau, güey. ¿Por qué no podría seguir siendo un laburante, Luis? Hay dos cosas que me tienen recontra repodrido. Uno es la frase discurso hegemónico. Me tiene harto. El otro es medios hegemónicos. Me tiene recontra harto. Personalmente yo ni le chupo las migas al gobierno, ni hago oposición. Yo creo moverme por, digamos, ni por Carlos Pellegrini, ni por Cerrito. Trato de ir por la 9 de julio. 678, por ejemplo, es un medio, digamos, es un programa hegemónico. No, hegemónico quiere decir que vos capturás la mayor cantidad de público. Disculpame. El Grupo Clarín, que tiene 270 medios. Cuando vos tomás todos los cables del país, todas las radios del país, todos los canales de aire, los tipos son hegemónicos. Y no es una palabra que se inventó en Argentina. Radio Mitre embistió contra Kicillof por cuestiones filosóficas. Dedicado a Axel esta parte. Exactamente. Siempre son raros los ministros, ¿viste? Porque Cavallo era un Siberian Husky, tenía como cara de perro siberiano, ¿viste? Martínez de Oz, las orejas, no sé qué. Y este es enano. Y las patillas. Axel es como enano salido de una pintura Renacimiento. Es una cosa son gente curiosa. En el fondo se merecen ser ministro de Economía. Un peculiar fallido. Nunca me han dicho nada. El Grupo Clarín en ese sentido se maneja con absoluta libertad de traer, por lo menos en los actores, la cantidad. En todo caso, algunos actores que no trabajan es porque no se da en ese momento. Claro. Pero yo me sentí muy orgulloso de traer a Florencia Peña, que es kirchnerista, o en su momento lo llamé a Pablo Echarri, que es kirchnerista. Empieza 678. Un programa de película. Quiero darte un hijo tuyo. 6, 7, 8. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, bienvenidos acá a 678 y tengo un equipo de columnistas de lujo, como siempre, la señora Nora Beiras, la señora Sandra Russo, el señor Palma, le vamos a dejar el nombre por ahí, y el señor Barone, y estoy muy nervioso porque lo tengo acá muy cerca de Delmiro Molinari, que es una leyenda de la música, del rock argentino, un artista, bueno, no sé, empezó... Sí me llamó la atención que empezó con los esbirros y termina acá, Molinari. Que algunos entienden que somos unos esbirros también. Bueno, muchas gracias. Y no tenemos por qué estar nerviosos, porque realmente es un placer estar con ustedes y tener esta oportunidad de charlar juntos. Bueno, qué lindo. Yo me quedaría, suspendería, digan que el programa no es mío. No lo pude comprar, intenté y le hice una oferta a la producción. Si no, me quedaría toda la noche charlando acá con Edelmiro. Gracias por estar. Gracias por estar acá. A ustedes. Bueno, igual después hay un cachito, me dejan, me contás algo. Por supuesto, sí. Dale. Bueno, vamos con nuestro primer informe que tiene que ver con qué pasa cuando multan a los bancos, qué pasa con los medios cuando multan a los bancos en otros países que no son el nuestro y qué pasa cuando multan a los bancos en los países como el nuestro. Vamos a verlo.
Los medios opositores argentinos, aislados del mundo. Ayer circuló por todo el planeta Tierra la siguiente noticia que deja en evidencia la hipocresía de los medios opositores locales. Estamos hablando de las divisas, pero en este caso por el delito de manipulación, porque Inglaterra y Estados Unidos sancionaron, multaron a 5 bancos muy importantes, el HSBC, el Royal Bank of Scotland, el Citibank, la JP Morgan Chase y el UBS por manipular el mercado de divisas. El fracaso de los bancos para establecer controles es lo que ha permitido manipular el tipo de cambio de la mayoría de monedas. Fracasos como estos debilitan la confianza en el mercado y los intentos de reformar la cultura bancaria, señaló el director general del regulador británico, Martin Whitley. Se asume una multa de una severidad que uno no puede creer a los bancos más importantes del mundo, aplicadas prácticamente por las autoridades de los países más fuertes y liberales del mundo. La autoridad británica, la de los Estados Unidos, la de Suiza, todos ellos actuando mancomunadamente contra los abusos cometidos, contra las estafas y la delincuencia que se da en el comportamiento de quienes manejan los mercados en tantas partes del mundo. Millonaria multa contra grandes bancos en Europa. Por manipulación bancaria. Pues sabés que esto está en tapa de todos los diarios en Europa, ¿no? Está bueno prestarle atención un poquito a este tema, porque acá sancionás a una empresa y es un escándalo. Avance contra la libertad de empresa, pobres, nos están persiguiendo. Persiguiendo empresas o clausurando casas de cambio o bancos. Pueden generar que en algún tiempo más, Dios no lo permita, digamos, y probablemente no pase, esto es simplemente a modo de advertencia, nos encontremos con que la Argentina, sin darnos cuenta, ha cambiado radicalmente su formato democrático. La AFIP salió a cazar. La AFIP salió a cazar. En un mega operativo, 250 agentes allanaron bancos, financieras y casas de cambio. ¿Qué buscaban? Allanamiento en 71 bancos, casas de cambio, cooperativas, financieras, por una supuesta denuncia por parte de la FIP y también de la Comisión Nacional de Valores, por una supuesta denuncia por parte de la FIP y también de la Comisión Nacional de Valores de operaciones que atentan contra las normas cambiarias y también de lavado de dinero. Pero en realidad es un mega operativo que apunta a tratar de meter miedo. ¿Se dan cuenta del carácter policial que está adquiriendo el formato de gobierno de la Argentina? Sí. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Todos estos funcionarios que hoy se sienten muy poderosos, pero que naturalmente van a tener que responder a la justicia por todo lo que están haciendo, ¿no? Lo que hace la autoridad regulatoria es precisamente penalizar aquellas maniobras que están contra de la ley. Y esto ocurre en la República Argentina y, como pueden observar, ocurre en los principales países del mundo, por una razón muy sencilla, porque la especulación financiera existe, porque las maniobras de especulación bursátil existen y porque es necesario tener instrumentos sofisticados para impedir que esas maniobras atenten contra la estabilidad económica de los países. El contraste entre los medios internacionales y los de aquí es contundente. Mientras que en los 5 continentes rebotó la noticia, aquí brilló por su ausencia. En el New York Times, 4.250 millones de dólares en el fraude por divisas. En la tapa de The Wall Street Journal, bancos investigados por divisas. Thanh de Vietnam. 6 bancos tienen que pagar 4.300 millones de dólares en la primera ola de sanciones por manipular divisas. Y en el diario The Independent de Inglaterra, vergüenza. 2.600 millones de libras en multas dejan la reputación de Londres en ruinas. Channel News Asia. 6 bancos golpeados con una multa de 4.200 millones por manipulación de divisas. Veamos cómo tocaron el tema los medios opositores argentinos. La Nación, no, nada, che. En el diario Clarín, tapa, no, nada. Y en la página 28, acá, chiquito abajo, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza multan a 5 grandes bancos con 3.300 millones de dólares.
Y el canal de noticias del Grupo Clarín, TN, no mencionó la noticia. Nobleza obliga. Longobardi sí se refirió al Citibank. Y esto fue lo que dijo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Esta noche tenemos una cena juntos. ¿Ah, sí? Sí, es cierto, efectivamente. Tenemos que ir un ratito, me parece. Porque cumple 100 años en Citibank. 100 años en Citi, efectivamente. Sí. Citibank, JP Morgan, Royal Bank, of Scotland, todos ellos se han portado muy mal y lo han hecho cuando peor le va al mundo, entre 2008 y 2013. Es decir, que son mucho más delincuentes todavía de lo que uno pueda imaginar. Mientras se ocultan las tropelías financieras alrededor del mundo, como ya vimos, cuando la Argentina quiere investigar a entidades de ese rubro, al igual que lo hacen los denominados países serios, se lo califica de ataque, hostigamiento y se ocultan las maniobras fraudulentas de privados. José Patela, ¿cuál es el sentido de estos allanamientos que se están realizando y que van a profundizarse según la información que tenemos, ¿no? Bueno, es mostrar una operatoria que está saliendo claramente a la luz, donde hay un sector que funciona legalmente con reconocimiento en el Banco Central, las casas de cambio, hay otro sector que funciona inscripto como operadores en la caja de valores, y ambos sectores, no todos, pero los que sobreviven económicamente, esos sectores financian el trabajo y las ganancias que se generan en el mercado ilegal y lucran con esta diferencia, que es decir, no les conviene que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue se achique, en función de que con eso mantienen una expectativa de devaluación a futuro que hace que todos jueguen a ganar, como una profecía autocumplida, en el sentido de que si la diferencia es grande, conviene comprar. Ahora, ayer, a pesar de todo este mega operativo, este show que ha hecho el gobierno, hay una suerte de mirá cómo me ocupo. ¿Ustedes encuentran vinculación entre las financieras, las cuevas y los bancos? ¿Creen que son tres escalones? Hemos encontrado que en el mismo edificio están funcionando los tres. Hay un ascensor que ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio normalmente. Es una vergüenza. Y entonces opera la casa de cambio unido al agente de bolsa, que es el que hace, con el agente de bolsa hace el contado con liqui. La casa de cambio opera con el dinero que lo manda a lo legal y lo que va a la marginal, y la cueva es la que es usada por el dinero que ambos organismos, la casa de cambio y la agente de bolsa, se lo derivan para operar. Bueno, muy bien, acá por suerte estamos con Edelmiro Molinari, que se ha dedicado a esto toda la vida. Nos va a explicar cómo funciona. Un experto. Sí. Pero es impresionante esto, ¿no? La cueva, la financiera y el banco, y están todos, y te vas a otro piso y vas a seguir haciéndote tus trámites lo más tranquilo. Sí. Decime, ¿qué te pareció lo que vamos a ver? Me parece que somos parte de un programa de dominación mundial que está puesto a cabo desde hace muchos años y que nos lleva a la división total. Aquel divide y vencerás sigue existiendo y realmente no veo solución en estas cosas, porque realmente no la hay. No, de esta manera, como nos estamos comportando la raza humana, estamos yendo para abajo. Este último siglo al cual todos pertenecemos, el siglo pasado, ¿no es cierto?, fue el comienzo, fue el siglo de, personalmente siento que fue como el siglo de la destrucción. A partir del momento en que hicieron un par de pozos en Arabia, por así llamarlo, y en vez de agua le salió petróleo, se transformaron muchas cosas y prevalece el materialismo absoluto en todo el mundo. Entonces, estas son todas distintas formas de producir confusión, de desviarnos del camino de la vida, del amor, y que simplemente la ejercen aquellos que son los ultrapoderes económicos en el mundo. Y hay cosas que están absolutamente inventadas por ellos mismos para que nosotros sigamos todos discutiendo y peleándonos,
porque de esa manera nunca vamos a llegar a nada, sino que siempre vamos a ser borregos de alguien, de los poderosos, ¿no? Ajá. De esta cúpula que maneja todo. Ahora, cuando vos ves que a esta gente que maneja todo, bueno, el gobierno intenta frenarlos y de hecho, bueno, pareciera que en alguna medida les va frenando estos mecanismos que lo que hacen es finalmente robarse la plata que es de todos. ¿No te parece un camino interesante también? Sí, por supuesto que hay reacciones a todo este desastre que siento que está pasando y reacciones positivas. Y hay reacciones dentro del gobierno. Hace poco leí algo que me encantó, pero hay cosas que son marcadamente difíciles de resolver, ¿no? Porque estamos haciendo deals con el diablo, ¿no? Y el diablo en realidad está dentro nuestro. Hace pocos años atrás hubo una persona que casi doblega a toda la industria automotriz en Estados Unidos. Este hombre se llama Singer, como el cantante, ¿no? Sí. Cantante. Y me acuerdo que lo leí esto, no recuerdo dónde, pero la historia está clara, que el hombre es multimillonario, no sé qué problema empezó a tener con las fábricas de automóviles en Estados Unidos, pero él había monopolizado la industria de las autopartes. O sea, si no entregaban las autopartes, no se fabricaban autos. Un poco como lo que está pasando acá en Pacheco, ¿no? Que empiezan a echar a los empleados y... en realidad la cosa es todo un manejo de dinero y de presiones de ese tipo. Esta persona doblegó a Barack Obama porque se le debían, según sus manejos financieros, y eso que es un hombre ultra rico, pedía que le paguen no sé cuántos miles de millones de dólares. Y se lo dijo a Barack Obama. Esto es historia, probablemente ustedes ya la conozcan porque están más metidos en esto que yo. Y yo me quedé pensando, realmente meditando un poco sobre esto, ¿no? Y el tipo le dijo a Barack Obama que, bueno, que si no tenía la plata, que la industria automotriz en Estados Unidos quebraba. Y que recurriera al Tesoro Nacional, a lo cual tengo entendido que Barack se negó. Pero al final terminó ganando Singer y el Tesoro Nacional de los Estados Unidos le pagó a este hombre que ya era multimillonario 11.000 millones de dólares. Entonces, ¿a dónde nos conduce todo eso? Creo que es muy difícil la pelea, pero que hay gente impresionante. Ahora vuelvo a hablar en nuestra nación y que donde se atisbe un poco, se vea que están con un objetivo claro y preciso, ahí es donde tenemos que apoyarnos y unificarnos. Yo no creo en las divisiones para nada, o sea, creo en la unión del ser humano, porque tenemos que tener en cuenta que lo que importa acá, el mundo, a través del petróleo, lo hicimos prácticamente, lo estamos destruyendo. Y le hicimos un agujero a la capa de ozono que no se puede tapar con una curita. Y tenemos que llegar de alguna manera a comprender todos estos procesos, pero es una cosa muy difícil, porque creo que lo único que puede realmente borrar el diablo, como por combustión espontánea, es el amor. Y los problemas van a seguir existiendo mientras estemos divididos. Eso es bien claro. La parte triste de eso es que hay muchas personas en nuestra nación y en otras naciones, no solamente la nuestra, que son súper capaces, tienen una visión genuina, quizás de la verdad y del camino a seguir, pero los traspiés son enormes, ¿no? Sí. Así que el primer pensamiento que me viene a los labios es la unión, no la división, la unión.
Y creo que la persona que esté a cargo de esa unión tiene que ser como una especie de procurador de bienestar general para la condición humana, porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde de todos los animales nosotros somos los únicos que nos asesinamos, nos matamos, nos vendemos partes de nuestros cuerpos o cuerpos enteros. Es un horror lo que está pasando. Y creo que eso es lo que hay que fijarse. Y una persona que esté dispuesta austeramente, quizás como era el general don José de San Martín, ¿no? A ofrendar su vida si se equivocara, y rehusar a todo tipo de valores, de recompensas materiales. Simplemente quizás un procurador de bienestar general que se encargue realmente de la condición humana sería la persona ideal, ¿no? Que dé todo y que no pida nada a cambio. Y por supuesto hay muchas personas que tienen esa claridad y esa visión, y uno solo no lo va a poder hacer. Tenemos que estar enganchados como eslabones. Y eso lo pide, perdón, creo que eso nos llega a través del amor. Esa cosa que parece tan simple que repetimos tantas veces, quizás, pero lo perdemos en nuestra vida de relación con las cosas, con la vida. O sea, dejamos de ver, nos parece todo tan natural, que ya no miramos más ni las hojas de un árbol, ni siquiera la tocamos para sentir su textura, y tampoco vemos o obviamos a la persona que está durmiendo en la calle, muerta de hambre, de frío, de enfermedades, sin comer, y nos crea una cosa que es tremendo eso. Creo que la cuestión está en mejorar nuestra vida de relación, nuestra, la de todos. A ver, Sandra. Bueno, yo voy a hacer un comentario un poco más acotado al informe, porque también me pregunto cómo unirnos con Singer, por ejemplo. ¿Cómo? Vos decís hay que unirnos, pero ¿cómo haríamos para unirnos con gente como Singer? O con los que te quieren morder la yugular, los poderosos que quieren hincarle el diente en la yugular de los débiles. ¿Cómo se sale? Siempre tus preguntas fueron y son agudas, Sandra. Es muy difícil, yo creo, eso, porque yo siento que es un cambio introspectivo que cada persona tiene que tener. Sí. O sea, que esa persona tiene que darse cuenta que, ¿por qué voy a tener $1.000 millones de dólares? ¿Cómo puedo tener $1.000 millones de dólares? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pero ese cuando no se tiene la sensibilidad de lo que está pasando realmente alrededor, realmente en todo el mundo, en la condición humana. Como planteo de base coincido absolutamente. En esto, en lo que ha sucedido en las multas, en este raid de multas europeas a grandes bancos, estas multas millonarias que los medios argentinos han ocultado. Esto sí es una verdadera sustracción de información, porque la verdad que es una noticia de las más económicas, de las más importantes de los últimos años, una decisión política, naturalmente, de estados fuertes, de estados de la Unión Europea, sí, que los diarios argentinos han mantenido oculta para poder mostrar la ofensiva coordinada entre la Comisión Nacional de Valores, la FIP, la UIF, contra los evasores y todo este sistema que describía Batella en el informe tan siniestro, tan perverso, que en el mismo edificio hay una financiera, una cueva y un banco. Digamos, esto solamente se puede tolerar como decíamos el otro día, en un estado bananero, en un estado corroído, porque alguien tiene que darse cuenta de que si no es un organismo es el otro. Lo mejor que puede pasar es que actúen coordinadamente para que sea más efectivo, que es lo que está empezando a suceder ahora. Pero si no, estamos en presencia de un estado bobo que deja ser, y me parece que yo no desligaría esto ni lo separaría de que finalmente el tema de la necesidad urgente de la reforma del sistema financiero mundial es ya una realidad, que estamos a días de la cumbre del G20, que hasta el Papa ha hablado de este tema, que se ha globalizado, de alguna manera se ha generado una masa crítica contra la especulación financiera y contra el lavado de dinero.
sobre eso hay mucho que hablar, porque los mismos estados que van, muchos de los mismos estados que van a ir al G20 permiten paraísos fiscales dentro de sus propias fronteras, con lo cual tiene que dejar de ser una fotografía, una foto de familia el G20 y tiene que empezar a actuar políticamente. Me parece que esto es un principio y también es hacer algo, un poco los deberes para llegar a la cumbre con algo para mostrar. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ver novedades muy entretenidas de la oposición. A ver en qué andan. ¿En qué anda la OPO? La respuesta en este informe. En el contexto de encuestas opositoras que marcan que el Frente para la Victoria es la principal fuerza del país, se incrementan el nerviosismo y los conflictos en algunos sectores. Hace unos meses. Acá hay 5 candidatos a presidente en esta mesa. ¿Hay 5 candidatos en este espacio? Yo no sé todavía. No sabe. Yo sí. Yo sí. Sansi, Wiener. Nosotros estamos trabajando en un sentido propositivo, pensando que necesitamos tener mayor acuerdo a nivel nacional. ¿Pero sos candidato o no? Ahí está, Carrió no se evitó porque... Sí, hay tiempo para eso. Es candidato, hay tiempo. ¿Cómo? No aceleremos. El radicalismo está definido. Vamos a ser candidatos. Vamos a emborrachar a los electorados, los mendocinos. Acá vamos a ser candidatos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cómo sigue esta historia? Porque hasta ahora está todo muy lindo, se muestran juntos, pero de ahora en más... Va a seguir estando muy lindo. Sí. Esto no es que esté lindo ahora porque nos mostremos juntos. Acá hay un compromiso de fondo, un compromiso estructural, un compromiso de conducta, un compromiso de lo que nosotros pensamos del país. La bandera de la honestidad y la bandera de la coherencia y la bandera de la lealtad a lo que le hemos prometido a una ciudadanía que no siempre se llevaban adelante las causas prometidas. Y ayer... ¿No tiene coherencia lo de Carrió para usted? No, no tiene coherencia, no. ¿Pero cuál es la alternativa para el 2015? Y la alternativa se está construyendo con enormes dificultades por imbecilidad. La alternativa se está construyendo con enormes dificultades por imbecilidad. ¿Y quiénes forman parte de la imbecilidad? Muchos de UNEN forman parte de la construcción, algunos de UNEN de la imbecilidad. Yo creo que todo esto, por supuesto, debilita el espacio, no le hace bien al espacio. No se pueden hacer una campaña, 2 campañas, denunciando los actos de corrupción del PRO, y tras cartón bajar a la calle y apelar al ciudadano a asociarse con esta fuerza que acabamos de combatir. Primero quiero saber si usted está abierta a una posible alianza con Mauricio Macri, saber si es sí o si no, para que la gente lo sepa. Sí. ¿Está abierta? Sí. Que haya sido derrotado Macri es la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. La verdad, no puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir, you are stupid, you are stupid. Digo, nadie puede ser tan incompetente. Si usted está abierta a una posible alianza con Mauricio Macri. Sí. ¿Está abierta? Sí. El PRO es la herencia del neoconservadurismo, el neopopulismo, todo esto y la manera de gestionar, la manera, su baja calidad institucional. Ningún gobierno vetó tantos proyectos de ley como ellos en la ciudad de Buenos Aires. Tumini, ¿qué pasa? ¿Se fractura UNEN? Bueno, no sé si se fractura UNEN o algunos o algunas se van de UNEN. En el caso de Carrió, en realidad ella debería ir y hacer un acuerdo con el PRO, ¿no? Si esa es su voluntad política, no hay ningún indicio en lo que firmamos en su momento que ella firmó, que habilite un acuerdo con la derecha argentina. Carrió no entiende el sentido colectivo de la política. En este espacio no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. Una chica me dijo, Pino. Permanentemente disociativa, y le voy a decir otro chiste. La única manera de recuperar UNEN es que Lilita se pase rápido al PRO, así dentro de un mes se pelean todos. Nosotros nos equivocamos en hacer un acuerdo con Elisa Carrió. Y estos conflictos complican el interés de Pino en la política.
¿Vas a armar algo con tu experiencia ahí en el Congreso? ¿Algo cinéfilo para cine, no? A mí esta actividad no me deja tiempo para nada. Te confieso, porque te suena el teléfono, hay requerimientos, uno tiene que viajar, yo viajo por el país mucho. No te queda tiempo para nada. Mira, cuando llega el verano, yo aprovecho para hacer algún documental, este tipo de cosas que con un par de ayudantes lo hago, ¿viste? Y después uno lo va trabajando en su casa en montaje, pero no te da tiempo para meter la cabeza en cosas más serias. No te da tiempo para meter la cabeza en cosas más serias. El gran problema de la oposición política en la Argentina es que no ofrecen una alternativa confiable. Un día dice que van a derogar todo, al otro día dice que van a ratificar todo. Un día dicen que se oponen dura y tenazmente al gobierno y otro día agudizan su contradicción, pero finalmente no proponen absolutamente nada. La sociedad o las sociedades en democracia no tienen una tendencia voluntaria al suicidio colectivo ni en masa. Por eso se observa claramente que el gran problema que tiene la oposición política en la Argentina es que no tiene un proyecto político, solamente ambiciones personales. Usted me pregunta qué pienso de lo que puedan hacer desde la oposición y la verdad es que a mí siempre me genera un dilema opinar respecto a procesos políticos tan complejos y que no tengan ningún tipo de visibilidad clara y manifiesta. La verdad, para serte franco, no sé qué pueden llegar a hacer, porque un día plantean alianzas por izquierda, otro día alianzas por derecha, otro día alianzas por el centro, y la verdad es que lo único que hacen es perder el tiempo y no logran vertebrar una propuesta política seria para la República Argentina. En este contexto, surgió la siguiente noticia. En La Nación de hoy, sacudida por las tensiones internas, la UCR prepara una cumbre para decidir el rumbo. Esto es un quilombo y el lunes va a volar todo por el aire. La frase tan prosaica como elocuente salió ayer de boca de un encumbrado radical que desandaba los pasillos del Congreso y sintetiza el ánimo que atraviesa a la UCR. El lunes. ¿Te ves compitiendo en una interna con Sanz, por ejemplo? Él está en el carril de Lunen, nosotros estamos en la tercera vía, creo que estamos en andariveles distintos. Y ayer, Facebook de Mauricio Macri. Encontrar lo que nos une sin dejar de ser quienes somos. Las PASO pueden ser la herramienta que necesitamos, no lo descarto. Somos muchísimos los que queremos un cambio verdadero y que no estamos dispuestos a renunciar a esa oportunidad. Veo esa vocación en Ernesto Sanz, la veo en Lilita Carrió y en otros dirigentes de todo el país. Ojalá muchos argentinos más traten de unirse buscando las cosas en las que se parecen. ¿Cómo le va, Sanz? Recién le preguntábamos a Cobos por el tema Macri, él decía es un tema cerrado, digamos. ¿Usted coincide? Sí, claro. Sí. Nunca lo tuvimos en la agenda. Siempre fue un tema cerrado. Empezá, Ernesto, querido. No sé si lo conocían, buenas tardes, es el ingeniero Mauricio Macri. Eres Ernesto Sánchez, le dicen. ¿Qué posibilidad hay de acuerdos? Mirá. Tenés que arrancar a mí. Arrancás vos. Dale. Así alternamos. No, el problema es que si arranca él, cuando empezó a hablar de acuerdo, termina con Macri Sanz. Y yo voy a arrancar con Sanz Macri. Nunca lo tuvimos en la agenda. Siempre fue un tema cerrado. Yo no estoy de acuerdo con que lo más inteligente, lo más conveniente, incluso desde el punto de vista electoral, sería sumar al PRO. Es una desconsideración, una falta de respeto y una deslealtad para con UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios, no se está haciendo en UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios, no se está haciendo en UNEN, porque nos está haciendo mucho daño. Se sabe que en este momento el radicalismo está dividido en distintas opiniones sobre qué hay que hacer con la política de alianzas del radicalismo. El titular del Comité Nacional, Ernesto Sanz, dijo que le gustaría ir a una interna con Mauricio Macri. El radicalismo debe tener acercamientos hacia, si es que va a ser un acuerdo político, hacia sectores progresistas. No veo que sea compatible Macri con el radicalismo. Me parece que hoy hemos equivocado el camino con la estrategia de UNEN y hoy hay tres franjas del electorado claramente marcadas y UNEN no está. La falta de un proyecto claro
y el exceso de individualidades hizo que hoy UNE no esté competitivo. Desde otro sector, con la intención de generar efectos, se arrojan comparaciones sin sustento. Vamos a chequear a Sergio Massa. El viernes pasado cerró el Congreso de Periodismo de FOPEA y estuvo hablando sobre el proyecto de ley de telecomunicaciones que presentó el gobierno nacional. Escuchemos lo que dijo Massa. Basta con mirar la ley venezolana para entender que lo que hicieron fue copiar la ley de telecomunicaciones venezolana para que el que tiene el control de la Secretaría de Comunicaciones pueda influir sobre el contenido que tienen que viajar por la arquitectura de redes. Ayer me puse a ver legislación de Venezuela y el proyecto de ley de Argentina Digital. Es falso, Rey. Es falso lo que dijo Massa. ¿No tiene nada que ver con la ley o sí? No tiene nada que ver. Mira, el proyecto Argentina Digital dice explícitamente: esta norma es de orden público y excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuera su medio de transmisión. O sea que no tiene nada que ver con la ley de Venezuela. Tal cual. La legislación venezolana, en cambio, sí regula los contenidos que circulan por las telecomunicaciones, pero además establece sanciones económicas o tenés que ceder espacios en caso de que incumplas la ley. Entonces, le ponemos un falso a Massa. Después de estas internas en FAUNEN y de las internas masistas devenidas del triángulo Redrado-Salazar-Granata, se entiende el porqué de esta charla. O hacemos algo distinto, o el resultado puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al gobierno. Mauricio tiene un plan. Sergio tiene un plan. UNE tiene un plan. Cristina tiene millones de planes. Y bueno, ¿es un eslogan ese? No, es una realidad. Suena a un eslogan publicitario. Es una realidad. Sí. Hoy el Estado participa en el 48, en el 50% del Producto Bruto. Es un Estado gigante. Quien conduce, maneja el Estado como propio, como lo hace el kirchnerismo, tiene un poder electoral fenomenal. Ante eso nos estamos enfrentando. Y del otro lado, división. Claro. Totalmente funcional. Yo tengo seria duda que vayamos al balotaje, porque hay toda una elucubración de que en el balotaje el oficialismo pierde. ¿Y si gana en primera vuelta? ¿Y si gana en primera vuelta? Qué mal nos caería, ¿no? Bueno, sí, entonces nos vamos a pasar acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Bueno, acá seguimos con Edelmiro Molinari, pero le voy a preguntar una cosa a Nora que nos quedó también del bloque anterior que nos quería mostrar, Nora. Sí, no, les quería contar acerca de, bueno, de esto, de cómo miran la intervención del Estado tratando de que el mercado de capitales, el mercado financiero se maneje dentro de la legalidad, ¿no? Cómo lo miran desde los sectores, veíamos lo que decía Longobardi, esta persecución policial, la misma línea baja Canal 3 en sus sucesivos informes, y hoy leyendo las cartas de lectores de La Nación, que siempre son muy, digamos, muy ejemplificadoras del pensamiento de los lectores de La Nación y que representan más o menos ese mismo sector. Hay una carta que es muy cortita, que se titula Allanamientos. Y dice, se pregunta, ¿cuándo van a entrar a las villas para buscar drogas y armas ilegales? Con el mismo entusiasmo que usan para allanar la City. La gente muere por la acción de narcotraficantes y delincuentes que a menudo viven en las villas. En cambio, la operatoria Blue solo mata el relato. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, lo firma un señor que se llama Guillermo Fajardo, ¿no? Que da su mail y qué sé yo. Hay otra que también se llama, se titula Designios, en la misma línea, y que considera que perseguir a los infractores, a los especuladores del dólar blue, entre otros negocios fraudulentos, implica querer más o menos entoldar las calles para que no llueva. Claro. ¿No? Esta es la misma lógica. Y mientras tanto, después engancho un cachito con esto de la oposición, pero tributando un poco a lo que decía antes Sandra de, bueno, cómo están operando en forma conjunta los distintos organismos reguladores del sistema financiero en la Argentina, que por primera vez marcan una decisión del Estado de, bueno, blanquear esta situación. El fiscal Gonella nos contaba ayer en una entrevista en radio que entre las cosas que se han encontrado, además de esta operatoria así de bancos, casas de cambios truchas y mesas de dinero, llegaron a allanar un gimnasio donde había camas solares que no estaban en funcionamiento, y dentro de la cama solar
incautaron $400.000 porque funcionaba como mesa de dinero. Entonces lo tenían oculto en la cama solar. Un consultorio médico allanaron donde el señor atendía a sus pacientes, el doctor, y al lado tenía la mesa de dinero. Puede ser. Esto pasa. Entonces, y esto es nada más que el encubrimiento del relato K. Ahí está el relato. Ahí está el relato. A ver, perdón, Edelmiro, bueno, no sé, ahí veíamos, no sé cuánto, porque vos yo sé que vivís en el campo, venís, no sé cuánto estás en la interna de UNEN, que es complicadísima, viste que van, vienen, se contradicen permanentemente. Sí, muy poco. Se pelean y se amigan, es como esto que vos pedís, la unidad, pero la quieren hacer sí, por motivos bastante charros, digamos. Sí. ¿Vos pensás que la política puede ser este motor de cambio que vos hablás del sujeto? Que la política entendida bien, ¿no? Como esto, que parece política, pero son programas de tele. Mira, lo que yo siento es que a la persona que está en el poder, ¿viste? Deben reconocérsele las cosas buenas y también puede ser que tengan cosas malas, pero yo no creo en la oposición, porque la oposición es, de nuevo, la división, ¿no es cierto? O sea, yo me inclino más a si la persona que está en el poder, nuestro presidente, toma algunas decisiones que son correctas, ¿viste? Tenemos que apoyar todos eso. O sea, porque eso es lo que nos va a hacer unir realmente. Y la oposición a mí me suena como un término fuerte y no me gusta mucho. Yo creo que en la predisposición para la unión, ¿verdad? Claro. Así como también si hay cosas que no se ven como muy claras o algo, también tienen que poder ser habladas, ¿no es cierto? Para realmente establecer un contacto y corregirnos, ¿no? Pero definitivamente estoy seguro, o sea, tengo ese sentimiento de que tenemos que aprender a apoyarnos en lo que vemos bueno y hacer resaltar eso, no hacer resaltar cosas que por ahí no son tan importantes. Yo no estoy tan mentado, no soy tan conocedor políticamente de las situaciones como ustedes, como todo el panel que está acá, y desde el punto de vista de músico, ya te digo, y un ser humano por sobre todas las cosas, creo que tenemos que apoyar lo positivo siempre, de todos, y que creo que eso es un pasito más hacia la conciliación de todo. Está muy bien. Sí. A ver, Palma. Me quedé pensando en esa acusación que hace Carrió hacia adentro del UNEN y la cuestión de la imbecilidad, ¿no? Por imbecilidad, you are stupid, ustedes son unos imbéciles. ¿A qué se refería con eso? Lo vimos varias veces, pero no recuerdo que lo hayamos tematizado mucho. Y en realidad me parece que esa es la forma de dejar en claro que lo que se busca es, o lo que se pone de manifiesto es que no puede haber una vinculación ni ideológica ni programática. O sea, lo que le está diciendo es, ustedes son unos imbéciles porque todavía creen en que se tienen que poner de acuerdo en un programa de gobierno. No, lo que hay que hacer es una alianza estratégica. Claro. Alianza estratégica. Y yo creo que Carrió entiende bien el mapa electoral, que es que si hay, y esto lo dijimos, acá no aparece en el informe, pero lo hemos dicho varias veces, digo, si hay 3 fuerzas opositoras, es posible que el kirchnerismo se cuele por ahí con ese 40% que le teme de Narváez y Grondona y le gana en primera vuelta. Claro. Entonces, está claro que desde el círculo rojo, ¿sí?, que tantas veces también hablamos, van a bajar a una de esas 3 fuerzas opositoras. Es decir, las van a reunir, por lo menos a una. En este sentido, es funcional a los intereses tanto de Macri como del radicalismo esa unidad, porque el radicalismo no tiene candidato a presidente y Macri no tiene estructuras territoriales en las provincias para sostener. Sí. Entonces digo, va de suyo esto, ese mensaje que veíamos en Facebook de Macri ya abriendo los brazos a, bueno, hay gente razonable como yo, ¿sí?, como Ernesto Sanz, etcétera. En realidad, digo, es un camino natural. Probablemente el que esté más preocupado en esta situación es Massa.
¿no? Y también seguramente lo que van a intentar hacer es decirle a Massa que se baje. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el esquema ideal de Grupo Clarín? En realidad, en este caso, para la oposición, porque yo creo que también tiene un esquema ideal para el oficialismo, pero hablando de la oposición, es que Massa baje a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que negocie con Macri, que Macri vaya a la presidencia y los radicales mantengan el poder territorial en algunas provincias. Ese es el esquema. Después veremos las plumas, las vedettes, los idas y vueltas, pero me parece que en la medida en que avance el tiempo, se va a ir conformando ese polo opositor contra el cual, digamos, que va a ser el interlocutor del candidato y del movimiento nacional y popular. Está muy bien. A mí me impresionó mucho, me mató Pino diciendo que ahora no tiene tiempo de pensar en cosas más serias, con una haciendo política que no puede hacer. Vamos a hacer no hay nadie. ¿Vamos a hacer el libro? Dale. Dígame. Sí, quiero saber del libro de Braga Menéndez. Llegó la libreta negra. Sí. Ahí está. La libreta negra, que es un libro de Fernando Braga Menéndez, una novela que es el plan de espionaje de Estados Unidos que está llevando a cabo en toda América Latina, incluido nuestro país, El Imperio contra la Integración de América Latina, la novela de Braga Menéndez. Vamos a verlo, a la vuelta vamos a ver Precios Cuidados también, acá en C78. Novela La Libreta Negra. Entérate cómo operan los espías de la CIA en la Argentina. La Libreta Negra te atrapa. Una novela fascinante. Yo soy el hijo que quiso irse un día, soy el hermano que ya volvió, soy el que construyó sobre sus ruinas